Claudia siempre decía que ir de compras era su forma de despejar la mente. Decía que no había nada que una buena tienda y una tarjeta de crédito no pudieran arreglar. Cada vez que entraba a una tienda, sentía que el mundo se detenía. El aire acondicionado, el olor a perfume nuevo, la música suave, todo parecía diseñado para hacerla sentir mejor. Mientras caminaba entre las vitrinas, algo dentro de ella se transformaba. Las preocupaciones se desvanecían y solo quedaba esa sensación de placer instantáneo. Cuando veía un vestido bonito, un perfume caro o unos zapatos en oferta, su corazón latía más rápido. Y en su mente, una voz le decía: cómpralo, te lo mereces, has trabajado mucho, la vida es corta, y lo hacía, sin pensarlo, sin mirar el precio, sin preguntarse si realmente lo necesitaba. Pagaba y sonreía. Ese momento, cuando la cajera le entregaba la bolsa, era su pequeña dosis de felicidad. Pero esa emoción era fugaz. Duraba hasta que llegaba a casa, abría las bolsas y veía todo lo que había comprado. A veces se sentaba en la cama, lo observaba y pensaba: ¿y ahora qué? ¿Por qué sigo sintiéndome igual? No lo entendía, porque en el fondo, no compraba cosas, compraba emociones. Compraba la ilusión de sentirse bien, de sentirse suficiente, de llenar un vacío que el dinero no podía tapar. Y aunque dentro de ella algo le decía que eso no estaba bien, no podía parar. Porque gastar se había vuelto su refugio, su escape, su forma de no enfrentarse a lo que realmente le dolía. Claudia nunca olvidaría el día en que recibió su primer sueldo. Tenía apenas 22 años y ese dinero representaba algo más que un pago. Era libertad, independencia, el símbolo de que por fin podía hacer lo que quisiera. Recibió la notificación del depósito en su celular y sonrió como una niña. Por un momento pensó: esta vez voy a ahorrar. Voy a ser responsable. Pero esa promesa se desvaneció tan rápido como apareció. A la hora del almuerzo, ya estaba mirando tiendas en línea. Por la tarde, se pasó por el centro comercial, solo a mirar. Y por la noche, su cuenta ya estaba a la mitad. Compró una blusa que no necesitaba, un perfume que había visto en un anuncio, y un teléfono nuevo porque el suyo ya estaba viejo. Cada compra la hacía sentir poderosa, como si ese dinero confirmara que lo había logrado. Esa noche llegó a casa con bolsas en las manos y el corazón lleno de orgullo. Pero al vaciar las bolsas sobre la cama, una sensación distinta se asomó. Era una mezcla entre alegría y miedo. Sabía que había gastado demasiado, pero se dijo a sí misma: va, ya el mes que viene me controlo. No lo sabía aún, pero ese pensamiento, esa frase tan pequeña, sería el inicio de un ciclo que la acompañaría por años. Un ciclo de emoción, culpa y arrepentimiento. Porque lo que para muchos fue su primer salario, para ella fue su primer impulso. Y en ese impulso, sin darse cuenta, Claudia abrió la puerta a una cadena que le costaría lágrimas, deudas y noches sin dormir. Con el tiempo, Claudia empezó a notar algo extraño. Cada vez que se sentía triste, enojada o sola, quería comprar. Era como si su mente buscara en las tiendas un abrazo que no encontraba en las personas. Un mal día en el trabajo bastaba para justificar una blusa nueva. Una discusión con su pareja, y se iba directo al centro comercial. Si alguien la decepcionaba, ella se recompensaba con zapatos. El patrón se repetía: dolor flecha apuntando hacia la derecha, gasto flecha apuntando hacia la derecha, alivio flecha apuntando hacia la derecha, culpa. Cuando estaba en la tienda, se olvidaba del mundo. Las luces, los colores, el olor a cosas nuevas, todo parecía decirle: aquí sí puedes controlar algo. Porque, aunque no podía controlar sus emociones, sí podía decidir qué comprar, cuánto gastar, y en qué envolverse para sentirse otra vez en paz. Pero ese alivio duraba poco. Después de pagar, llegaba el silencio. El momento en que salía de la tienda y el vacío regresaba, más grande que antes. Esa sensación la confundía. A veces se sentaba frente a su closet, mirando todas las cosas nuevas sin estrenar, y se preguntaba: ¿por qué sigo sintiéndome vacía si tengo tanto? No entendía que no era la ropa la que le faltaba. Era ella misma. Estaba intentando llenar con objetos lo que solo podía sanar enfrentando sus emociones. Pero en vez de detenerse, seguía comprando. Porque gastar se había convertido en su refugio silencioso. Una manera de huir sin tener que explicar su tristeza a nadie. Con el tiempo, Claudia se volvió una experta en justificarse. Cada vez que alguien, una amiga, su madre o incluso su conciencia, intentaba decirle que debía ahorrar, ella respondía con su frase favorita: yo trabajo, yo me esfuerzo, yo me lo merezco.
Era su escudo, una frase que la hacía sentir fuerte, independiente, como si no le debiera explicaciones a nadie. Cuando alguien le hablaba de presupuestos, ella se reía. ¿Para qué matarse ahorrando, si la vida se va en un segundo? Y en parte, tenía razón. Pero lo que no entendía era que vivir el momento no significa hipotecar el futuro. Empezó a comprar con más libertad, sin preocuparse por los precios ni por los gastos fijos. Decía que no quería ser una de esas personas, amarradas al dinero, que ella quería disfrutar. Pero detrás de esa seguridad había algo más profundo. Un miedo a sentirse limitada, a aceptar que debía controlarse, a enfrentarse a la posibilidad de decir, no. Y cada vez que sentía culpa, la ahogaba con más compras. Era una rueda sin fin. Mientras más gastaba, más necesitaba justificarse. Y mientras más se justificaba, más lejos quedaba del control. No lo sabía, pero su frase, yo me lo merezco, se convertiría en su peor enemiga. Porque no todo lo que se puede comprar, se necesita. Y no todo lo que se merece, se paga con dinero. Los meses pasaron, y el closet de Claudia empezó a llenarse. Ropa nueva, carteras, zapatos, perfumes. Tanto, que tuvo que comprar organizadores para poder guardar sus tesoros. Su habitación se convirtió en un pequeño almacén de cosas que casi no usaba. Había prendas con etiquetas, cajas cerradas, artículos repetidos. Cada vez que abría la puerta del closet, veía montones de objetos y decía: tengo de todo, pero en el fondo, algo en ella sabía que no era verdad. Tenía muchas cosas, sí. Pero nada de eso llenaba el silencio que sentía al final del día. Un domingo por la noche, mientras doblaba ropa, se detuvo por un segundo. Miró alrededor. Tantas cosas nuevas, tanto dinero gastado. Y sin embargo, su mente estaba inquieta, su corazón vacío. Era una contradicción. Cuanto más llenaba su casa de cosas, más vacía se sentía por dentro. Pero se negaba a aceptarlo. Se decía a sí misma que, al menos tenía algo tangible por lo que trabajaba, que todo eso era fruto de su esfuerzo. No se daba cuenta de que estaba construyendo una jaula brillante, llena de cosas bonitas, pero sin espacio para respirar, sin libertad, sin control. Su casa parecía ordenada, pero su interior estaba hecho un caos. Y mientras más intentaba arreglar su entorno, más se desordenaba su vida. Un día, mientras hacía fila en el banco, una promotora se le acercó sonriendo. Señora Claudia, usted califica para una tarjeta de crédito con beneficios exclusivos. La palabra, beneficios, le sonó como música. Le explicaron que podía comprar ahora y pagar después. Perfecto, pensó, así no tengo que esperar. Esa primera tarjeta fue el comienzo del desastre. Al principio, la usaba, solo para emergencias. Pero pronto, cada cosa parecía una emergencia. Una blusa en descuento, un restaurante caro, un perfume de edición limitada. Pagaba el mínimo mensual y sentía que estaba haciendo las cosas bien. Creía que tenía el control. Pero en realidad, era la tarjeta la que la controlaba a ella. Con el tiempo, el límite se llenó. Entonces solicitó otra, y luego otra más. Las deudas se multiplicaban sin que ella lo notara, porque seguía pensando que podía resolverlo el mes siguiente. Hasta que un día, quiso hacer una compra y la tarjeta fue rechazada. La vergüenza la hizo sonreír nerviosa frente al cajero, como si fuera un error técnico. Pero en el fondo lo sabía. No quedaba espacio, no quedaba crédito, no quedaba control. Aún así, en lugar de detenerse, se dijo a sí misma: voy a buscar una con más límite. Esta ya no sirve. Sin darse cuenta, estaba entrando en una trampa invisible. Vivir con dinero prestado, sin entender que prestado no es regalado. Lo que antes era emoción, ahora empezaba a convertirse en ansiedad. El teléfono empezó a sonar diferente. Antes eran mensajes de amigas, notificaciones o risas en grupo. Ahora, cada vez que sonaba, el corazón de Claudia se encogía. Primero fueron correos del banco. Recordatorio de pago pendiente. Luego, mensajes de texto. Su cuenta presenta retraso. Y después, las llamadas. Llamadas que empezaban con una voz amable, pero que poco a poco se volvían insistentes, repetitivas, incómodas. Ella las ignoraba. A veces bajaba el volumen del celular, otras veces lo apagaba por completo. Le daba miedo contestar. No quería escuchar la palabra deuda. Prefería fingir que, si no respondía, el problema desaparecería solo. Pero las llamadas no se detenían. Llegaban temprano en la mañana, a la hora del almuerzo, y justo antes de dormir. Hasta que una noche,
exhausta, murmuró para sí misma. ¿En qué momento llegué a esto? Sabía la respuesta, pero no quería enfrentarla. Por fuera seguía sonriendo, subiendo fotos felices, usando la ropa que había comprado con el dinero que no tenía. Por dentro, sin embargo, vivía con el corazón en vilo, esperando que el celular no sonara. Cada llamada era un recordatorio de que el brillo se estaba apagando. De que su libertad se había convertido en una prisión de intereses y culpas. Y aunque aún no lo aceptaba, sabía que ya no era ella quien controlaba su dinero. Era el miedo el que controlaba su vida. Claudia se miraba al espejo cada mañana y practicaba su mejor sonrisa. Una sonrisa que engañaba a todos, menos a ella misma. Se vestía con las mismas prendas que la habían endeudado, las combinaba con un perfume caro, y salía convencida de que nadie notaría lo que estaba pasando detrás de esa imagen perfecta. En redes sociales, su vida parecía brillante. Fotos en restaurantes, selfies con ropa nueva, frases motivadoras. La gente comentaba, «¡Qué bien te va! ¡Qué vida tan bonita tienes!». Y ella respondía con emojis felices, mientras su corazón pesaba como piedra. Por dentro, la ansiedad la consumía. Abría la aplicación del banco y la cerraba de inmediato, como si mirar sus números fuera encender una bomba. Sabía que debía enfrentar su situación, pero fingir era más fácil. En su mente repetía, «Solo necesito un poco más de tiempo. El próximo mes me organizo». Pero los meses pasaban, y la realidad se hacía más dura. A veces, en medio de la noche, despertaba con un nudo en la garganta, pensando en las deudas, en las llamadas, en todo lo que debía pagar. Y se abrazaba a sí misma, en silencio, como si ese gesto pudiera calmar su miedo. Empezó a alejarse de sus amigas. Rechazaba invitaciones con excusas como, «Estoy cansada, tengo mucho trabajo». En realidad, no quería que nadie notara que ya no podía seguir el ritmo, que detrás de su sonrisa había una mujer que estaba perdiendo el control. Fingir era su último refugio. Pero cada mentira blanca, cada «todo bien», iba construyendo un muro más alto entre ella y la verdad. Y mientras más fingía, más se hundía. Las noches de Claudia ya no eran tranquilas. Se acostaba cansada, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, repasando mentalmente cada cuenta, cada deuda, cada compra tonta que había hecho. El corazón le latía rápido. A veces se levantaba a revisar el celular, solo para confirmar lo que ya sabía. No tenía dinero, pero sí muchas facturas por pagar. El estrés empezó a notarse. Se le caía el cabello, tenía ojeras profundas, y su ánimo cambió. Antes era risueña, sociable. Ahora estaba irritable, distraída, ausente. En el trabajo, le costaba concentrarse. Cometía errores, olvidaba cosas. Y cuando le llamaban la atención, pensaba, si supieran todo lo que estoy pasando. Algunas noches lloraba en silencio, sentada en el suelo, rodeada de bolsas y cajas que alguna vez la hicieron sentir feliz. Ahora, cada una de esas cosas parecía mirarla con reproche, como recordándole en qué había convertido su esfuerzo. Intentó buscar alivio de la misma forma que antes, comprando, pero esta vez no funcionó. El placer duraba segundos, ni siquiera las cosas nuevas podían tapar su ansiedad. Y ahí, por primera vez, Claudia sintió algo nuevo. Culpa real, no la culpa de haber gastado mucho, sino la de haber perdido el control de su propia vida. Empezó a pensar en todo lo que podría haber hecho con ese dinero. Ahorrar, invertir, viajar, estudiar, ayudar a su familia. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho, y el peso del arrepentimiento la estaba ahogando. Todo cambió una mañana. Claudia fue al cajero automático, como hacía siempre, con la esperanza de retirar algo de dinero para cubrir la semana. Pero la pantalla mostró un mensaje que la dejó helada. Fondos insuficientes. Lo intentó otra vez. Nada. Abrió la app del banco y vio los números en rojo, los intereses, las cuotas pendientes, y por primera vez, no pudo seguir fingiendo. Sintió un hueco en el estómago. Una mezcla de miedo y vergüenza. Miró a su alrededor y se sintió sola, completamente sola, en medio de una ciudad que no se detenía mientras su mundo se derrumbaba. Ese día no almorzó, no podía comer, se sentó frente a su computadora en el trabajo, mirando la pantalla sin poder concentrarse. Tenía ganas de llorar, pero no podía hacerlo ahí. Cuando llegó a casa, se derrumbó. Abrió su closet, vio toda su ropa, sus carteras, sus zapatos, y empezó a llorar con rabia. ¿Cómo llegué a esto? ¿Por qué necesitaba tantas cosas? Tiró al suelo varias bolsas que aún tenía guardadas. Cayó de rodillas entre los objetos y las lágrimas.
No lloraba por el dinero perdido, sino por el tiempo, por la energía, por las noches en las que creyó que gastar era una solución. En ese silencio, Claudia entendió algo que nunca había querido aceptar. El dinero no era su enemigo. Era su reflejo de cómo se sentía, de cómo trataba de llenar vacíos con cosas que no la hacían feliz. Y fue ahí, en medio del desorden, cuando supo que algo tenía que cambiar. No sabía por dónde empezar, pero sí sabía algo. No quería seguir viviendo así. Esa noche, Claudia no durmió. Pero no fue por ansiedad ni miedo, sino porque algo dentro de ella se había encendido. Una pequeña chispa de conciencia, una voz que le decía: ya basta, no puedes seguir así. Por primera vez en mucho tiempo, decidió dejar de huir. Se preparó un café, tomó una libreta y su celular, y empezó a revisar todas sus cuentas. Anotó una por una: tarjeta 1, tarjeta 2, préstamo personal, gastos mensuales, intereses. Cada número era un golpe. Cuanto más escribía, más le dolía, pero también más clara veía su realidad. No era solo dinero, eran años de decisiones impulsivas, de buscar alivio donde solo encontraba más carga. Cuando terminó, respiró hondo. Las manos le temblaban, pero sintió algo nuevo, paz mezclada con miedo. Paz por saber exactamente dónde estaba parada, y miedo por todo lo que tendría que hacer para salir de ahí. Se miró al espejo y susurró: esta vez sí, Claudia. Esta vez no te vas a mentir. Decidió borrar las aplicaciones de compras del celular, rompió una de las tarjetas y guardó las otras en una caja. No era una solución mágica, pero era un paso. Por primera vez en años, no se refugió en una compra. Se refugió en su decisión de cambiar. Y mientras tomaba otro sorbo de café, una lágrima le corrió por la mejilla. No era tristeza, era alivio, porque, aunque aún estaba en el fondo, por fin había dejado de cavar. Los días siguientes no fueron fáciles. Claudia tenía miedo de mirar sus correos, de responder llamadas del banco, de enfrentarse a todo lo que había ignorado. Pero esa vez no corrió. Respiró hondo y decidió dar la cara. Buscó en internet sobre cómo salir de deudas, cómo controlar los gastos, cómo empezar de nuevo. Y por primera vez, en lugar de buscar ropa o accesorios, llenó su pantalla con consejos financieros, vídeos educativos, y testimonios de personas que habían pasado por lo mismo. Descubrió algo que la impactó profundamente. No estaba sola, había miles de personas atrapadas en el mismo círculo, comprando para llenar vacíos, viviendo para aparentar. Con un cuaderno en mano, empezó a organizar su plan. Hizo una lista de sus ingresos, sus gastos y las deudas más urgentes. Luego contactó a una amiga contadora, alguien en quien confiaba, y con voz temblorosa le dijo: necesito ayuda, estoy endeudada y no sé cómo salir de esto. Su amiga no la juzgó. Le escuchó con calma y le dijo algo que se le quedó grabado. No tienes que tener vergüenza por caer, Claudia. Lo importante es que decidiste levantarte. Esa frase le dio fuerza. Juntas crearon un plan: pagar una deuda a la vez, cancelar los gastos innecesarios, y aprender a presupuestar cada peso. Durante semanas, Claudia se sintió extraña. Ya no iba de tiendas, ya no compraba por impulso. Al principio se sintió vacía, como si algo le faltara. Pero poco a poco, esa sensación se transformó en orgullo. Cada día que no gastaba sin sentido, sentía que recuperaba una parte de sí misma. Y aunque el camino era largo, sabía que por fin iba en la dirección correcta. Al principio, la nueva vida de Claudia se sintió extraña. Pasó de comprar cada semana a pasar frente a las tiendas sin entrar. De llenar su carrito en línea a cerrar las pestañas sin mirar atrás. Era como desintoxicarse de algo que por años había sido su escape. Pero, poco a poco, algo dentro de ella empezó a cambiar. Cada vez que pagaba una deuda, marcaba una línea en su cuaderno. Y esa línea, ese gesto pequeño, le daba una alegría que ninguna compra le había dado jamás. Antes gastaba para sentirme bien un ratito, pensaba, ahora ahorro para sentirme bien siempre. Empezó a llevar un sobre con dinero destinado solo a lo esencial. Comida, transporte, y un poquito de ahorro semanal. Al principio parecía poco, pero cuando vio el primer monto acumulado, sonrió con orgullo. Era suyo, totalmente suyo. Ya no necesitaba presumir nada. La satisfacción de ver crecer sus ahorros era su nueva recompensa. También comenzó a leer sobre finanzas personales, y descubrió que la libertad financiera no era solo para los ricos, sino para los que aprendían a manejar lo que tenían. Esa sensación de control la transformó. Dejó de comprar por impulso, aprendió a planificar sus gastos,
y cada vez que pensaba en rendirse, recordaba cómo se sintió aquel día frente al cajero, con fondos insuficientes en la pantalla. No quería volver a vivirlo nunca más. Y así, paso a paso, Claudia entendió que la disciplina no era un castigo. Era una forma de amor propio, porque cuando se cuida el dinero, también se cuida la paz. Pasaron los meses, y algo maravilloso comenzó a suceder. Claudia se dio cuenta de que no necesitaba tanto para ser feliz. Antes, su casa estaba llena de cosas que apenas usaba. Ahora, se había convertido en un lugar liviano, tranquilo, sin exceso. Vendió algunas prendas que estaban nuevas, donó otras, y se quedó solo con lo que realmente le gustaba y usaba. Cada espacio que despejaba, era como si también limpiara una parte de su mente. Menos cosas, menos ruido. Más paz. Empezó a disfrutar de placeres simples. Leer un libro en silencio, salir a caminar, preparar su café favorito sin prisa. Pequeños momentos que antes ignoraba, porque siempre estaba corriendo detrás de algo más. Las personas a su alrededor también notaron el cambio. Ya no hablaba de lo que compraba, sino de lo que aprendía. Ya no mostraba lo que tenía, sino quién estaba siendo. Y lo más hermoso fue que, sin darse cuenta, su seguridad empezó a brillar de una forma distinta. Una amiga le dijo un día: «Claudia, te ves diferente. Como si por fin estuvieras en paz». Ella sonrió, no porque tuviera más, sino porque por primera vez no necesitaba nada más. Claudia entendió que las cosas materiales nunca llenan el alma. El vacío que intentaba tapar con compras, solo podía llenarse con amor, gratitud y propósito. Su vida ya no era una carrera por aparentar. Ahora era un camino hacia su mejor versión. Un sábado por la tarde, Claudia fue al centro comercial. No porque quisiera comprar, sino porque necesitaba un regalo para el cumpleaños de una sobrina. Apenas entró, los viejos recuerdos la golpearon. El olor a perfume, la música de las tiendas, las luces, los carteles de 50% de descuento. Todo eso que antes la hacía sentir viva, ahora la ponía a prueba. Por un momento sintió el impulso de volver a hacerlo. Comprar algo para sí misma. Solo, un pequeño premio, pensó. Una blusa, un perfume, un accesorio. Nada grave, ¿verdad? Pero luego recordó las noches sin dormir, los números en rojo, la angustia de revisar el banco sin poder respirar. Cerró los ojos y respiró profundo. Se preguntó en silencio: ¿esto me hace falta o solo quiero sentirme bien un momento? La respuesta fue clara. No lo necesitaba. Sonrió, caminó con calma, compró el regalo para su sobrina y se fue. Sin culpas, sin ansiedad, sin bolsas extra. De camino a casa, se sintió poderosa. No porque se negara a comprar, sino porque ya no era esclava de sus impulsos. En el autobús, miró por la ventana y pensó: la verdadera libertad no es poder comprar lo que quiero. Es no necesitar hacerlo para sentirme feliz. Esa tarde no hubo compras, pero sí una victoria silenciosa. Claudia había recuperado su control. Con el tiempo, Claudia no solo logró salir de sus deudas, sino que también transformó por completo su forma de pensar sobre el dinero. Ya no lo veía como algo que debía gastar rápido, sino como una herramienta para construir su tranquilidad. Un día, mientras hablaba con una compañera de trabajo, escuchó cómo ella se quejaba de estar, hasta el cuello, con las tarjetas. Claudia la miró y sonrió con empatía. Se reconoció en esas palabras. «Yo estuve igual», le dijo. «Y pensé que nunca saldría. Pero se puede, solo hay que empezar por aceptar la verdad». Su compañera se sorprendió. No imaginaba que Claudia, la mujer que antes siempre vestía impecable, hubiera pasado por eso. Y así comenzó algo inesperado. Claudia empezó a contar su historia. Primero en pequeños grupos, luego en redes, y más tarde, en charlas donde compartía lo que había aprendido sobre control financiero, emociones y autoestima. No es el dinero lo que nos domina, decía, sino lo que creemos que representa. Cuando entiendes eso, aprendes a usarlo con sabiduría. Personas que antes se avergonzaban de sus deudas la escuchaban con lágrimas en los ojos. Claudia no hablaba desde la teoría, hablaba desde su herida sanada. Esa herida que un día fue su ruina, ahora era su misión. Y así, sin buscarlo, su dolor se convirtió en propósito. Ya no quería tener más cosas, quería dejar más huellas. Habían pasado casi 2 años desde aquella mañana frente al cajero. El tiempo suficiente para que Claudia pudiera mirar atrás sin dolor. Ya no debía un solo centavo. Sus cuentas estaban en orden, su ahorro crecía poco a poco, y lo más importante, su mente estaba tranquila. Por primera vez, el dinero no gobernaba su vida. Ella lo manejaba con claridad,
con gratitud y con respeto. Cada fin de mes, revisaba sus gastos con calma, y se sentía orgullosa de cada cifra, de cada meta cumplida, de cada tentación superada. Su casa, antes llena de cosas que compraba sin sentido, ahora era un refugio sencillo pero hermoso. Decoró con flores, con fotos, con libros. Cada objeto tenía una historia y un propósito. Ya no se comparaba con nadie. Ya no buscaba validación en una cartera nueva, ni en los likes de una foto. Su autoestima ya no dependía de lo que poseía, sino de lo que era capaz de lograr con su disciplina y su paz. Las noches que antes pasaba llorando por las deudas, ahora las pasaba soñando con proyectos nuevos. Viajar, estudiar algo que le apasionara, crear un pequeño fondo para ayudar a otras mujeres como ella. Claudia había aprendido la lección más valiosa. El dinero que se gasta sin conciencia se convierte en carga, pero el que se usa con propósito se convierte en libertad. Y esa libertad no tenía precio. Un día cualquiera, mientras hacía unas diligencias, Claudia pasó frente a una de las tiendas donde antes solía gastar sin pensar. Esa misma tienda que había sido su refugio en los días tristes, su escape cuando no quería enfrentar la realidad. Se detuvo un momento, miró el escaparate lleno de ropa nueva, bolsos brillantes, zapatos elegantes, todo perfectamente acomodado, como si le susurraran: «Mírame, me necesitas». Hace años, esa escena habría sido irresistible. Pero ahora, Claudia solo sonrió. No con burla, sino con ternura. Recordó a la mujer que fue, esa que buscaba felicidad en las vitrinas, que medía su valor por lo que podía comprar, que lloraba en silencio cada fin de mes. Sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de gratitud. Gracias por haber pasado por todo eso, pensó. Gracias por no rendirte. Gracias por convertirte en quien eres ahora. Entró a la tienda solo para mirar. No para comprar, sino para probarse a sí misma que ya era libre. Caminó entre los pasillos, vio los precios, las ofertas, y por un instante se imaginó tomando una prenda. Pero enseguida sonrió y siguió caminando hasta la salida. Esa caminata, tan simple, fue una victoria. Una demostración silenciosa de que el poder que antes tenían las cosas sobre ella, ya no existía. Al salir, el aire fresco la envolvió. Cerró los ojos y sonrió. Se sintió ligera, plena, libre. Porque la libertad verdadera, entendió, no se trata de poder comprar cualquier cosa, sino de no necesitar nada para sentirse completa. Un año después de haber superado sus deudas, Claudia fue invitada a dar una charla en un evento sobre finanzas personales. Al principio dudó, pensó que no era experta, pero luego recordó que lo que tenía para compartir no eran teorías. Eran vivencias reales. Se paró frente al micrófono con el corazón acelerado. Miró a las decenas de mujeres frente a ella, algunas jóvenes, otras adultas, todas con la misma expresión que ella había tenido años atrás. Una mezcla de cansancio, miedo y esperanza. Claudia respiró hondo y empezó a hablar. Yo también creí que comprar me hacía sentir valiosa, que tener más cosas me hacía más feliz. Pero el vacío que tenía dentro no se llenaba con ropa ni perfumes. Se llenaba con amor, con propósito, con disciplina. El público la escuchaba en silencio. Algunas mujeres comenzaron a llorar. No se sientan avergonzadas por haber caído. Lo importante no es en qué punto están ahora, sino en que decidan no seguir viviendo igual. Porque cuando tú recuperas el control de tu dinero, también recuperas el control de tu vida. Cuando terminó su discurso, la gente se levantó a aplaudir. Claudia sintió un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y humildad. Había convertido su dolor en una herramienta de sanación. Su historia, la que antes escondía, ahora servía para inspirar a otras mujeres a romper el ciclo del gasto impulsivo, de la comparación, de la culpa. Y mientras bajaba del escenario, pensó, si mi historia ayuda a una sola persona a no pasar por lo que yo viví, todo valió la pena. Una tarde, Claudia estaba en su balcón, mirando el atardecer mientras tomaba una taza de té. El cielo se pintaba de naranja y dorado, y el aire se sentía tranquilo, como su alma. Pensó en todo lo que había vivido. Las noches de angustia, las lágrimas, las deudas, la culpa, la vergüenza, y también en cómo, poco a poco, había transformado cada herida en fortaleza. Ya no era la misma mujer que se escondía detrás de las compras. Era una mujer libre, consciente, agradecida. No tenía lujos, pero tenía algo mucho más valioso: paz. Esa paz que llega cuando vives sin miedo, cuando sabes que todo lo que tienes, aunque sea poco, es fruto de tu esfuerzo y tu equilibrio.
Abrió su libreta, aquella donde había anotado sus primeras deudas, y escribió una última frase. El dinero puede darte comodidad, pero solo la conciencia te da libertad. Cerró el cuaderno y sonrió, porque entendió que la riqueza no estaba en su cuenta bancaria, ni en los objetos que alguna vez deseó, sino en el dominio que ahora tenía sobre sí misma. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni siquiera a ella misma, porque había aprendido que la abundancia real no se mide en cosas, sino en tranquilidad, amor y propósito. Y así, mirando el atardecer, Claudia se prometió seguir viviendo con equilibrio, valorando cada paso, cada día, y recordando que la vida se vuelve más ligera cuando uno aprende a soltar lo que no necesita, y a cuidar lo que de verdad importa. No somos pobres por lo que nos falta, sino por lo que desperdiciamos sin conciencia. La verdadera riqueza empieza cuando dejamos de comprar cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no importan, y empezamos a invertir en lo que sí llena el alma. Nuestra paz, nuestro crecimiento y nuestro futuro. Y así fue como Claudia aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que compramos, sino en lo que somos capaces de construir con sabiduría, amor y control. Ella no solo pagó sus deudas, también pagó su pasado, y empezó a invertir en su paz. Porque cuando tú cambias tu mentalidad, el dinero deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta para crear la vida que mereces. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te has sentido como Claudia, suscríbete a este canal, porque aquí compartimos historias reales, transformadoras, y lecciones que pueden cambiar tu forma de ver el dinero y la vida.